Bueno, chicas y chicos, vamos con nuestra segunda parte, ¿sí? De esta segunda parte también de la historia de la conquista de América, en la que vamos a seguir viendo un poco cómo sigue este relato tan apasionante de la conquista de México. Nos habíamos quedado en que tanto Cortés como la tropa española que viene con él y estos miles de guerreros de los pueblos enemigos de los aztecas entran en Tenochtitlán, ¿sí? E ingresan en la ciudad en noviembre de 1519. Recordarán que dijimos que Moctezuma, emperador de los mexicas, intenta evitar que Cortés y toda esta tropa entre en la ciudad, trata de ganar tiempo mientras organiza un poco a su ejército, mientras trata de sobre todo descubrir quiénes son, porque ahí tenemos, ya les dije yo, uno de los aspectos claves de toda esta historia, que es que los pueblos americanos no terminan de entender quién es esta gente que viene. La versión más tradicional, también dijimos, señalaba que los vieron como dioses y es como que fueron muy ingenuos, si se quiere, muy tontos, y les creyeron, les abrieron todas las puertas y demás, ¿no? Eso es lo que Cortés dice. En verdad, hoy, historiadores y historiadoras, creemos que aunque sí está el rumor de que son dioses, es una de las versiones, porque eran muy extraños y podían llegar a ser estos dioses de la mitología de México que volvían, eso era un rumor que circulaba, pero también había un montón de personas dentro de los pueblos de México y dentro de los gobernantes y los jefes de estos pueblos que tenían bastante claro o que ya estaban bastante seguros de que estos tipos dioses no eran, de que eran gente extraña que venía de otro lugar, simplemente, y que en todo caso los veían o como enemigos o como aliados, pero no como unos seres superiores, ¿no? A los que había que darles todo. En realidad era una cosa más política, ¿sí? Eh, Eso rompe un poco con ese mito que, como ya dijimos varias veces, siempre son mitos que tratan de desvalorizar a los pueblos americanos, ¿no? Es como que eran retontos y no se daban cuenta y les creían. Bueno, en realidad no. En realidad muchos de los pueblos que se alían con Cortés, estos pueblos enemigos de los aztecas, creen que están usando ellos a los españoles. Dicen, estos tipos vinieron de otro lado, vaya a saber por qué, nos aliamos con ellos para usarlos, para ganarle a nuestros enemigos. Y Cortés, y Moctezuma, perdón, si está tratando todo el tiempo de evitar que Cortés entre y después lo recibe en la ciudad y toda la bola, no es necesariamente porque cree que es un dios y le quiere dar todo, sino porque está tratando de ganar tiempo y de averiguar quiénes son estos tipos y de dónde vienen y qué buscan para saber bien qué hacer como un buen gobernante. ¿Sí? Entonces, rompiendo un poco ese mito, ¿no? De creían que eran dioses. De hecho, en los fragmentos que sumé van a ver que está muy bien recreado un diálogo de Moctezuma con Cortés donde queda bastante claro que ya lo ve como otra persona diferente, por supuesto, pero como una persona, no lo ve como alguien a quien tiene que respetar, obedecer. Eso ya estaba totalmente eh, dejado de lado en esos momentos. Bien, cuestión que Cortés aprovecha de esto, dijimos, encuentra la ciudad, encuentra la maravilla que era Tenochtitlán, ciudad de miles de habitantes, una de las ciudades más pobladas y más ricas del mundo, y decide elaborar un plan para capturar al emperador. Y lo hace, de hecho. Moctezuma en un momento lo viene a visitar al lugar donde lo habían colocado a Cortés y a sus hombres y a sus guerreros, le habían dado un palacio para que él permanezca allí dentro y sea recibido así como un huésped, digamos, como un invitado en la ciudad. Cortés lo llama para unas negociaciones porque Cortés se presenta como un enviado del rey de España y que viene a estas tierras, Cuando va Moctezuma con una pequeña escolta, Cortés se aprovecha de esto. Moctezuma no pensaba que pudiera ser capturado por una traición, porque los pueblos americanos también, los de México sobre todo, eran, ya les conté, muy respetuosos de las tradiciones, los rituales, había cosas que no se hacían, ¿sí? No se engañaba a un gobernante, no se lo traicionaba, entonces si vos lo invitabas, Moctezuma iba, lo último que iba a pensar era que iba a ser capturado. Bueno, Cortés no tenía ese tipo de cultura, no le interesaba en lo más mínimo, lo captura, lo atrapa. Y a partir de capturar al emperador un poco, trata de ver si puede, a partir de esa captura, gobernar la ciudad. Bien. El problema es que, por supuesto, la noticia de que estos españoles, venidos de quién sabe dónde,
atraparon al emperador, enfurece a la población, ¿sí? Y enfurece a la población todavía más que al toque cuando los españoles empiezan a tener el poder, gracias a que tienen a Moctezuma preso, empiezan a querer prohibir y a perseguir todas las costumbres y las tradiciones de los aztecas que para ellos eran terribles. Recordemos siempre que para estos españoles toda la cultura de estos pueblos americanos está equivocada, es diabólica, como no es la de ellos, la cristiana que traen de Europa, esta gente está mal, ¿no? Entonces cuando ven, por ejemplo, que los aztecas hacen sacrificios humanos, o cuando ven que los aztecas tienen otros dioses, empiezan a reaccionar muy mal frente a esto, los españoles empiezan a prohibir los cultos de determinados dioses, empiezan a destruir los templos de los aztecas, ¿no? Una violencia terrible contra la cultura de estos pueblos, y los aztecas, que eran un pueblo recontra orgulloso encima, no se lo toman nada bien, ¿sí? Están cada vez más enojados, los guerreros están furiosos, ¿sí? Quieren sangre, pero bueno, tienen al emperador capturado, entonces hay una situación ahí muy política, muy de intriga de ver qué pasa. ¿Qué pasa? Lo que termina ocurriendo es que el gobernador de Cuba, ¿se acuerdan? Diego Velázquez, a quien Cortés desobedeció, manda una expedición a capturarlo. Esa expedición llega a Veracruz, Cortés se entera de que viene esta gente a capturarlo y se va de la ciudad, ¿sí? Se va de la ciudad, la abandona a tratar de resolver este lío bárbaro que se le abrió por otro lado y deja a cargo de la tropa española a Alvarado, Diego de Alvarado, que era un capital de él, ¿sí? De los más cercanos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que mientras Cortés no está, en un momento los mexicas tienen una gran festividad que organizaban en ese momento del año, una enorme festividad religiosa en la que, como ya dijimos, se realizan sacrificios humanos, ¿sí? Se organiza un juego de pelota, que era este juego que ustedes habrán visto los que leyeron el cómic, donde era una suerte de deporte ritual también, demás. Era una fiesta donde había un juego de pelota, música, se reunían todos los nobles y las personas más importantes de Tenochtitlán y aparentemente se iban a realizar los sacrificios también, una tradición de la ciudad. Y lo que ocurre en esa celebración, hay muchas versiones distintas de por qué Alvarado, este personaje, lo hace, pero lo concreto, lo que ocurre, es que hay una terrible matanza. Alvarado y los españoles cierran esta plaza en la que se está haciendo toda esta festividad y hacen una carnicería. Matan a hombres, a mujeres, sobre todo a la gente, mucha gente de la nobleza azteca, de la gente más importante. Matan un montón de personas, casi todos desarmados. Hacen una carnicería terrible. Como les dije, hay muchas versiones de por qué lo hacen. Una es que Alvarado quiere como liquidar a los que mandan en la ciudad. Otra es que reacciona así porque quiere evitar que haya estos sacrificios. Como sea, cometen esa atrocidad estos españoles, y cuando cometen esa atrocidad es como el insulto final. La población de Tenochtitlán se entera de que en una festividad sagrada estos españoles que están ya haciendo cualquiera hacen esta carnicería y se levantan en armas y empiezan a organizar un gigantesco alzamiento militar con todos los poderosísimos guerreros mexicas para echar a esta gente y a sus aliados de Tenochtitlán. Rodean totalmente esta fortaleza, este palacio en el que están los españoles, y justo en ese momento, pocos días antes de que todo esto estalle, retorna Cortés y se encuentra con todo este desastre, ¿sí? Y este lío bárbaro. Cortés intenta solucionarlo, mientras de repente todas las tropas de los mexicas sitian el lugar en el que están. Intenta hablar con Moctezuma, aparentemente llegan a un acuerdo, ¿sí? Eso lo van a ver en uno de los fragmentos que también está bien recreado. Moctezuma, aquí también hay muchas versiones. Una de las versiones es que Moctezuma trata de hablar con su pueblo como para calmarlos y que los españoles se vayan de la ciudad, y su pueblo, enojadísimo por todos los insultos y creyendo que Moctezuma es un traidor, lo mata a pedradas. Otra versión es que los mismos españoles lo matan. Más allá de cuál sea la versión, lo concreto es que aquí el emperador muere y el poder en toda la ciudad pasa a estar en su hermano, Cuauhtémoc, ¿sí? Que era un gran guerrero, y la cosa estalla, ¿sí? Este gigantesco alzamiento se produce finalmente el 30 de junio de 1519. Todas las tropas mexicas están a punto de entrar en este palacio y destrozar a los españoles y sus aliados, y Cortés no le queda más que huir en un acontecimiento que para los españoles se llama la Noche Triste. ¿Por qué la Noche Triste? Porque escapan de noche de este palacio, son atacados desde toda la ciudad, desde los techos los atacan arqueros, honderos, los persiguen guerreros y demás,
y pierden una cantidad enorme de soldados, mueren cientos y cientos de españoles, miles de estos guerreros que los acompañaban indígenas, es una verdadera carnicería y tienen que escapar como pueden de la ciudad, cruzando los canales estos, recuerden que Tenochtitlán era un lago, cruzándolos como pueden, un desastre, ¿sí? Cortés y algunos de sus hombres logran escapar, ¿sí? Logran escapar, logran salvarse, pero la derrota es terrible, ¿bien? Y a pesar de haber sufrido esa enorme derrota para los aztecas, Cortés no se rinde, decide que bueno, que ya está, que esto marca que ya no puede seguir jugando a la política, que esto ya es guerra abierta. Justo toma todos estos refuerzos que llegaron desde Cuba, que lo venían a meter preso a él, y él logra un poco que se den vuelta, porque era muy hábil orador, y que lo apoyen a él. Llegan más tropas, reúne muchos más guerreros de todos estos pueblos enemigos a los aztecas y ya empieza a organizar un gran ataque contra Tenochtitlán, ¿sí? Y lo lleva adelante. Bien. Cortés va a sitiar toda la ciudad, va a construir barcos, barcazas de madera y las va a usar para navegar. Les va a poner los pocos cañones que tienen los españoles y las va a usar para navegar por este lago, por el Texcoco sobre el que está la ciudad, para bloquear los puentes, destruirlos. Los aztecas van a destruir los puentes de la ciudad para que los españoles y sus aliados no puedan entrar. Y empieza a haber una batalla épica, terrible, durísima, que dura 3 meses, en la que se pelea casa por casa. Cortés lo relata perfectamente en el diario que yo les mostré. Se lucha calle por calle, los mexicas no se rinden, los españoles atacan, los mexicas contraatacan, hay muertos de ambos bandos, ¿sí? La ventaja que tenían los españoles con los caballos, rápidamente los mexicas la tratan de resolver tirando escombros y piedras en las calles para que los españoles no puedan avanzar con los caballos. Es decir, vemos ya cómo hay una gran defensa organizada de los aztecas contra los españoles y sus aliados, ¿sí? Y como muchas de las ventajas que tienen estos supuestamente tenían los españoles, por los que hubieran ganado re fácil, como uno en la mirada más tradicional, ya no les sirven tanto, ¿sí? Además, recordemos, los aztecas tenían un ejército enorme y de guerreros extremadamente entrenados, ¿sí? Hay batallas en las que Cortés cuenta que son un desastre y que los destrozan, los atacan desde las casas, desde los muros, de todos lados. ¿Cuál es el tema? El tema es que pasan 3 meses. El tema es que, ya dijimos, los españoles también tienen un ejército gigantesco de guerreros indígenas, enemigos de los aztecas, también muy buenos guerreros que pelean junto con ellos. Pero lo más importante es que los aztecas traen un arma con ellos que no se esperaban y que destroza desde dentro de Tenochtitlán. Esa arma es la viruela. La viruela es una enfermedad que hoy prácticamente está erradicada, ¿sí? Es una enfermedad que te salen unas pintitas, sube mucho la temperatura además, y si no tenés la medicina adecuada podés morir. De vuelta, hoy está prácticamente erradicada, hoy ya no es una enfermedad peligrosa, no pasa nada, no se vacuna contra eso. Pero en esa época la viruela era una enfermedad muy grave y en Europa era una enfermedad jodida, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Parece que dentro de estos españoles que vinieron, vino gente que tenía viruela y la contagió a los aztecas de Tenochtitlán. Era una enfermedad de allá, del viejo mundo. Los aztecas no tenían ningún tipo de anticuerpo o defensa contra esta enfermedad, por lo que cuando empiezan a contagiarse, empiezan a morir de a cientos, de a miles, ¿sí? En cuestión de días, porque no tenían ningún tipo de defensa. Y esto pasa lamentablemente durante el sitio, durante esta guerra, ¿sí? Mientras están combatiendo, la enfermedad empieza a destruir a los aztecas, empiezan a morir de a miles, hombres, mujeres, niños, guerreros, ¿sí? El hambre empieza a destrozar a la ciudad porque no llegan provisiones, los españoles y sus aliados la tienen rodeada totalmente, ¿sí? Así que finalmente, y a pesar de que lucharon con una valentía inmensa, a pesar de que pelearon casa por casa, a pesar de que causaron muchísimas bajas y ganaron muchísimos combates, el peso de toda la fuerza de los enemigos, el hambre, pero sobre todo la enfermedad, terminó obligando a los mexicas a entregar la ciudad y a rendirse. Con lo que Cortés, finalmente, conquista Tenochtitlán, el corazón de México, el lugar más poderoso y más rico de México, y se abre un poco las puertas a la primera gran conquista de los españoles en el continente. Bien, ¿qué ocurre después? Eso lo vamos a ver en clases futuras.
cuando hablemos un poco de cómo se organiza la colonia y cómo los españoles empiezan a organizar todos estos dominios que tienen y qué hacen con los indígenas y qué hacen con todos los pueblos que ellos van conquistando y sometiendo. Pero quedémonos en esta parte, en este episodio, ¿sí? Y quedémonos en cómo, a partir de este relato, podemos empezar a ver que algunas imágenes de la conquista hacen un poquito de agua, ¿sí? Sobre todo yo me quiero quedar y quiero resaltar siempre esas dos imágenes, ¿no? La imagen de los españoles ganando fácil la guerra porque eran superiores tecnológicamente, porque tenían mejores armas, ¿no? Siempre recuerden, ¿no? Las imágenes es como que marcan que los americanos eran más salvajes, más primitivos, ¿no? Bueno, esa imagen ya vimos que es falsa, ¿sí? La guerra costó 3 meses, costó tomar Tenochtitlán, un asedio terrible, ¿sí? Y ya vimos también por qué fue gran parte de la derrota, no fue porque los españoles la ganaron ellos solos la pelea. Y a su vez, también romper un poco ese otro mito de que gran parte de toda la victoria es porque los americanos los confunden con dioses y los ven ahí como que los adoran. Bueno, no. Ya dijimos que en realidad es mucho más complicado que eso, que al poquito tiempo ya casi, prácticamente ningún pueblo cree que esta gente puedan ser dioses y que las alianzas o toda la otra cosa tiene más que ver con usar a los españoles o tratar de ganar tiempo o tratar de hacer política con ellos y no, ay, los adoramos y estamos con ustedes o hacemos lo que ustedes nos dicen porque creemos que son dioses, ¿no? De vuelta, siempre miradas, ¿no? Que van a los europeos superiores, los americanos estaban más abajo, eran salvajes, indios, ¿no? Bien, hasta aquí quedamos. Videos largos, les pido disculpas, es una historia realmente increíble y acabo de resumir cuestiones que son muy extensas, que llevan mucho tiempo. Las cosas que pasaron durante la conquista son apasionantes, ocurrió de todo. Les recomiendo si pueden, hay series, hay películas, hay no las suficientes, pero hay. Pueden buscar en YouTube, pueden buscar en distintos sitios. Si quieren saber más información, más detalles de la conquista de México, que es uno de los momentos más importantes, increíbles y, como les dije, también terribles de la historia, ¿sí? Próxima clase, bajamos al sur y vamos a ir a la segunda gran conquista, la de los incas, la del Perú, ¿sí? Y vamos a ver un poco qué diferencias, qué similitudes hubo en toda esta gran campaña con lo que pasó con México, ¿sí? Bien, un abrazo, espero que anden bien. Gracias por la paciencia, por escuchar video tan extenso. Saludos.